Este es uno de los batacazos más impresionantes de los últimos 50 años. Tanto que le cuidaron la carrera a Munguía, tanto que le cuidaron los rivales para que un desconocido de Francia llegue a Tijuana y lo noquee frente a su gente. Y es que este fin de semana Bruno Surace se ha convertido en ídolo de Francia al noquear en Tijuana frente a su gente a uno de los prospectos mexicanos más importantes y más feroces de la actualidad, Jaime Munguía. Y el knockout se vio y se sintió así. Vaya, nunca antes había noqueado a Jaime Munguía, ni siquiera Canelo Álvarez. Este debe de ser uno de los mayores batacazos de los últimos 50 años. El campeón de Francia dio el batacazo en Tijuana ayer por la noche, mis amigos. Bruno Surace nos cayó la boca a todos los que decíamos que esta pelea iba a ser una pelea de trámite. No hay enemigo pequeño, así como en la vida como en el boxeo. Y la pelea no estuvo nada mal, ¿eh? Yo sé que nos sorprende el batacazo, pero más allá de la tristeza y del escándalo, más allá del fracaso que tuvo ayer Jaime Munguía, hay que rescatar que la pelea estuvo buena para el público, estuvo dinámica y muy entretenida. Perdió nuestro favorito y ni modo, aquí lo que se tiene que ajustar es la mentalidad de Jaime Munguía. Munguía no tiene mentalidad, ese es el problema, y no importa el entrenador que esté con él, no importa si es el Terrible Morales o es Freddie Roach. La mentalidad es el fantasma que nos persigue a los mexicanos en todos los ámbitos y en todos los deportes. Siempre nos pasa que nos confiamos y echamos hueva con lo que parece ser fácil y siempre termina mal. Cuando un mexicano se prepara y se enfoca puede lograr cosas increíblemente grandes, pero cuando se confía y se duerme en sus laureles, las cosas terminan así como le pasó a Jaime Munguía. La pelea empezó muy dura, Jaime Munguía peleando bien hacia enfrente, frente a su gente, se quería lucir, todo mundo pensamos que la pelea era para que Munguía se luciera frente a Brunello, pero Brunello nos daría una cerrada de hocico épica en el round 6. El mexicano Jaime Munguía en el segundo round estaba decidido y estaba apretando fuerte, mandando a la lona al francés, y la afición enloquecía en el segundo round. Jaime Munguía había mandado a la lona a Bruno Surace y todos pensamos que nos iríamos a casa temprano. Ya se presagiaba una masacre para el francés cuando Munguía tiró a Surace. Ya todos estábamos felices y satisfechos con el ídolo de Tijuana. En el round 3 y 4 Brunello empezó a sacar la casta presionando a Munguía y jugándosela a aguantar los embates del mexicano. Brunello aguantaba bien, aguantaba los mejores golpes del ídolo de Tijuana, quien poco a poco se iba cansando. Brunello estuvo a punto de besar la lona por segunda ocasión y así se llevaron la pelea hasta el round 6, donde Brunello Surace agarra a Jaime Munguía con la guardia baja y le conectó un tremendo volado de derecha directo a la mandíbula y ya no se pudo levantar. Jaime Munguía, el gran prospecto mexicano, estaba noqueado y humillado ante su gente, mientras que el francés nos dejaba helados a todos los mexicanos. No podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo, realmente rompió al mexicano, lo dejó en la lona a Jaime Munguía y nos cayó la boca a todos los que dimos a Brunello por muerto. Mis respetos absolutos para el francés, quien mejora su récord a 26 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut. Munguía fue el nocaut número 5 del francés hasta ahora. Qué gacho, ¿verdad? Pero pues así es la vida, ni modo, a seguir de frente, y no sé si la pelea entre Jaime Munguía contra Christian Mbili a estas alturas sea una buena idea. ¿Seguirá adelante después de esta vergonzosa victoria? Yo creo que sí, porque la WBC quiere seguir adelante con Mbili Munguía y darle a Munguía la oportunidad de una revancha contra Canelo, porque la CMB hace unos días de hecho ordenó la pelea mandatoria
entre Munguía y Mbili, quién es el retador número 1 para enfrentar al Canelo Álvarez, pero antes de eso Sulaimán quería poner a pelear al francés contra su mejor prospecto mexicano en los supermedios, Jaime Munguía, y con este batacazo, pues con qué cara se va a enfrentar a Mbili. Psicológicamente tiene que hacer un enorme trabajo para ganarle a Mbili, de lo contrario sería un enorme retroceso sin retorno para su carrera. ¿Cómo quiere enfrentar a Mbili, quien es una verdadera bestia? Mbili está invicto y es el contendiente número 1 por el título mundial de la CMB. ¿Cómo lo quiere enfrentar si el francés lo acaba de humillar en su casa y de esta manera? A Munguía, hay que decirlo, se le acabó el cardio en el sexto round mientras el francés aguantó sus embates y lo cansó. Munguía ya estaba cansado en el sexto. ¿Cómo puede ser posible? Así no creo que le gane Mbili. Chequen de nuevo knockout. Bien, Surache hizo un excelente trabajo, inclusive hasta el César del boxeo, Julio César Chávez, felicitó al francés personalmente. El César dijo que se la rifó, que se aventó la sorpresa del año y le deseaba lo mejor en su carrera y le dio un fuerte abrazo a Surache, quien se ganó el respeto del público mexicano. Hizo una chulada de pelea y hay que reconocerle al francés que fue mucho mejor boxeador que el mexicano, sobre todo a nivel mental. Y es que sí, la verdad fue una chulada de knockout. El francés se la rifó dejando fuera de combate a uno de los boxeadores mexicanos más feroces de la actualidad y en su propia casa. Este es el batacazo del año. Y si acaban de llegar a Richie Blog y aún no se han suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Y en otras noticias, y tristes noticias, el general Akhmadaliev Kakarovich terminó con el mexicano Ricardo El Hindú Espinosa en el round 3, lo demolió y despachó rápido al mexicano, quien no tuvo ninguna oportunidad contra el general Akhmadaliev, quien lo tiró 2 veces en el tercer round. El general Akhmadaliev pide ahora a Naoya Inoue y le vuelve a decir que no corra, que no sea cobarde, que quiere pelear contra Inoue por todos los títulos, a lo que el monstruo por fin le respondió desde sus redes sociales y le dijo que él no corre de alguien que fue derrotado por Marlon Tapales y que espere su turno y siga manteniendo su valor con victorias acumuladas. La pelea contra Sam Goodman, por cierto, está suspendida. Recuerdan que Inoue iba a pelear en la cartelera de Navidad del 24 de diciembre en Japón contra Sam Goodman, el australiano invicto. Pues ya no. Goodman sufrió un corte en su ceja durante un sparring. Todo se captó en un video que subió a sus redes sociales. Desafortunadamente, el australiano sufrió un corte bastante profundo y van a retrasar la pelea de Inoue contra Goodman para enero. Eso hasta ahora por lo que hemos investigado en las redes sociales. Y estoy seguro que veremos a Naoya Inoue contra Akhmadaliev el próximo año. Es una pelea que sí se va a hacer. Muy probablemente la veamos en abril y en Las Vegas, como ya lo había dicho Bob Arum en una entrevista pasada. La meta de Bob Arum es que junto a Nakatani pelee contra Naoya Inoue, pero antes de eso Inoue debe de vencer a Akhmadaliev y junto a Nakatani debe de vencer al hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, en una super cartelera en Las Vegas el próximo abril. Y de esto ya hemos estado hablando en videos pasados. Y los planes de los poderosos avanzan por un lado y perdió el hindú, perdió gacho. En el tercer round lo despacharon rápido, pero no importa, hay que seguir adelante y mandamos toda nuestra buena vibra al hindú y a Jaime Munguía. Y saben que este fin de semana no todo es malo, tuvimos muy buen box, el respetable público ganamos. Este fin de semana México obtuvo un nuevo campeón en boxeo, Yoeli Mosqueda. Vamos a platicar de su pelea. Me gustó mucho este mexicano y ya está listo para un título mundial. Tiene una técnica muy buena y creo que después de haber ganado el título WBC Silver peso mosca ante su compatriota mexicano Eduardo Rafael Pérez, Yoeli Mosqueda está listo para una oportunidad de título. Mosqueda es un boxeador de presión. Su presión constante es algo que a sus oponentes les cuesta mucho esquivar, sobre todo si no tienen juego de cintura y no boxean hacia atrás. Yoeli Mejía Mosqueda dio una cátedra de boxeo y sacó a relucir el poder de sus puños para noquear en el cuarto round a Eduardo el Explosivo Pérez y con ello convertirse en campeón mundial plata mosca del CMB. Yoeli Mosqueda, con un récord profesional de 12 victorias ganadas, 9 de ellas por nocaut invicto, demostró que se trata de un peleador de múltiples herramientas. Pega duro, aguanta mucho,
boxea, es rápido y siempre sube con una preparación a tope. Desde el primer round atacó con mucha precisión y con mucha variedad. Fue agresivo, pero a la vez fue medido, fue muy inteligente y se midió mucho en su ofensiva. No se dejó ir a lo loco. Manejó las distancias y los ritmos que más les convenía según la condición de la pelea. Fue muy inteligente. Por su parte, el explosivo Pérez lo intentó todo, sobre todo a la larga distancia. Conectó algunos contragolpes muy interesantes que asimiló muy bien Mosqueda y contestó en algunos intercambios, pero por más valentía y esfuerzo, por más ganas que le echó, Mosqueda simplemente lo arrolló. En el tercer round, Pérez se fue a la lona tras recibir una poderosa y certera combinación y terminó el asalto totalmente lastimado. Ya se veía mal. Y pues en el cuarto asalto, lo que ya veníamos venir, un gancho al hígado ejecutado a la perfección puso al explosivo de rodillas en la lona y el referee ya ni se preocupó por contar, decretando el nocaut técnico de inmediato. Ya era muy obvio que no podía seguir desde el tercer round. Con esta victoria, Yoali Mosqueda entra en los primeros 10 clasificados pesos mosca del CMB y podría estar disputando un título del mundo en corto plazo, mis amigos, porque insisto, ya está más que listo y viene a refrescar los pesos mosca para México. Yoali Mosqueda, tenlo muy en cuenta y estaremos siguiendo muy de cerca su carrera aquí en Richie Vlog. Y hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros, y si este video te pareció bueno o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales, y si te ha gustado el contenido, compártelo también con tus amigos que les guste el deporte de la dulce ciencia, con tus amigos o amigas a quien también les guste el box, para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi carnal, gracias por ayudarme con la edición de los videos. Es un gustazo ser tu socio en Richie Vlog, la mejor chamba del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.